con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Sembrando su paz de amor. Vienen trayendo la esperanza. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando su paz de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. La ofrecemos por cada una de nuestras intenciones. Para aquellos que nos siguen también a través de las redes sociales, les invitamos a colocar en los comentarios sus intenciones. Oramos en esta Eucaristía por el eterno descanso de John Kundla, Ruperto Medina, José Ruperto Medina. Por cada una de nuestras intenciones, por nuestras familias, oramos por los jóvenes que están en el mundo o en los vicios de las drogas, del alcoholismo, de la prostitución, para que Dios Todopoderoso les muestre el camino verdadero para que salgan de estos vicios que conducen a la muerte. Oramos por sus padres para que el Señor les dé la sabiduría, la fuerza necesaria para poder ayudar a sus hijos a salir de estos mundos. Por cada uno de ustedes, por sus familias, para que Dios Todopoderoso les bendiga. Hoy la palabra del Señor nos habla sobre la resurrección. Y para poder alcanzar esa resurrección debemos reconocer nuestros pecados. Por eso pidámosle perdón al Señor diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso. Palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, en cuya disposición la familia tiene su firme fundamento, acoge compasivo las oraciones de tus siervos y haz que, siguiendo los ejemplos de virtudes domésticas de la Sagrada Familia de tu unigénito y la sumisión de su caridad, podamos disfrutar de los premios eternos en la alegría de tu casa, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro de Tobías. En aquellos días, con el alma llena de tristeza, entre gemidos y sollozos, recite esta plegaria.
Eres justo, Señor, y justas son tus obras. Siempre actúas con misericordia y fidelidad. Tú eres juez del universo. Acuérdate, Señor, de mí y mírame. No me castigues por los pecados y errores que yo y mis padres hemos cometido. Hemos pecado en tu presencia. Hemos transgredido tus mandatos y tú nos has entregado al saqueo, al cautiverio y a la muerte, hasta convertirnos en burla y chismorreo, en irrisión para todas las naciones entre las que nos has dispersado. Reconozco la justicia de tus juicios cuando me castigas por mis pecados y los de mis padres, porque no hemos obedecido tus mandatos. No hemos sido fieles en tu presencia. Haz conmigo lo que quieras. Manda que me arrebaten la vida, que desaparezca de la faz de la tierra y a la tierra vuelva de nuevo. Más me vale morir que vivir, porque se me mofan de mí sin motivos y me invade profunda tristeza. Manda que me libre, Señor, de tanta aflicción. Déjame partir a la morada eterna. Señor, no me retires tu rostro. Mejor es morir que vivir en tal miseria y escuchar tantos ultrajes. Sucedió aquel mismo día que Sara, hija de Raguel, el de Esbatana, de Media, fue injuriada por una de las criaturas de su padre, porque había tenido 7 maridos, pero el malvado demonio Asmodeo los había matado antes de consumar el matrimonio. Según costumbres, la criatura le dijo: ¿eres tú la que matas a tus maridos? Y te has casado 7 veces y no llevas el nombre de ninguno de ellos. ¿Por qué nos castigas por su muerte? Vete con ellos y que nunca veamos hijo ni hija tuyos. Entonces Sara, llena de tristeza, subió llorando al piso superior de la casa con el propósito de ahorcarse. Pero, pensando lo mejor, se dijo: solo serviría para que recriminen a mi padre. Le dirían que su hija única se ahorcó al sentirse desgraciada. No quiero que mi anciano padre baje a la tumba abrumado de dolor. En vez de ahorcarme, pediré la muerte al Señor, para no tener que oír más reproches en mi vida. Entonces extendió las manos hacia la ventana y oró. En aquel instante la oración de ambos fue escuchada delante de la gloria de Dios, el cual envió al ángel Rafael para curarlos, a Tobit para que desaparecieran las manchas blanquecinas de sus ojos y pudiera contemplar la luz de Dios, a Sara, hija de Raguel, para darla en matrimonio a Tobías, hijo de Tobit, liberándola del malvado demonio Asmodeo, porque Tobías tenía más derecho a casarse con ella que cuantos la habían pretendido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti, Señor, levanto mi alma. A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío.
no quede yo defraudado, que no triunfen de mí mis enemigos, pues los que esperan en ti no quedan defraudados, mientras que el fracaso malogra a los traidores. A ti, Señor, levanto mi alma. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. A ti, Señor, levanto mi alma. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. A ti, Señor, levanto mi alma. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. A ti, Señor, levanto mi alma. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercan a Jesús unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección, y le preguntan: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero no hijos, que se casen con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, habían 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero. Y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús le respondió: no están equivocados por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten, ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en matrimonio. Serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven, Espíritu Santo. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. ¿Pueden sentarse? Bien, queridos hermanos, la primera lectura que hemos escuchado de hoy nos habla de una mujer que se casó, ¿cuántas veces? 7. Tuvo 7 maridos, ¿sí? Y ni ninguno de ellos tuvo hijos. Pero lo que podemos sacar en reflexión al final de esta palabra es que cuando se le ora a Dios, cuando se le pide a Dios y cuando se hacen las cosas de Dios, Dios concede lo que nosotros anhelamos y deseamos. Fíjense algo interesante. Dice la primera lectura que en aquel instante, dice la primera lectura que Sara, llena de tristeza, subió a un piso superior porque quería ahorcarse.
Quería quitarse la vida. ¿Por qué? Porque se sentía una mujer desgraciada. 7 maridos, de ninguno tiene hijos. O sea, como que Dios la había abandonado. Yo creo que no era Dios la que la había abandonado a ella. Era ella la que había abandonado ¿a quién? A Dios. Y así nos pasa a nosotros en la vida. ¿Cuántas veces hemos abandonado a Dios? ¿Cuántas veces nos hemos alejado de Dios? Y cuando nos alejamos de Dios es cuando la vida nos toca a nosotros duro. Y es ahí donde nosotros tenemos que reconocer que sin Dios nada podemos hacer. Lo que pasa es que nosotros somos necios, somos tercos, somos duros de corazón. Las cosas como son. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que hay que ir a misa los domingos y no vamos? Porque tenemos miles de excusas. Miles de excusas le ponemos a Dios. Entonces, cuando sucede algo en nuestra vida, decimos, Dios me ha abandonado. No, Dios no nos abandona. Nosotros hemos abandonado ¿a quién? A Dios. Ahora, ¿qué hizo Sara? ¿Sara hizo lo que el diablo quería o lo que Dios quería? ¿Qué era lo que quería el diablo? Que ella fuera y se ahorcara. Esas son simplemente insinuaciones del demonio. El demonio siempre va a querer que nosotros hagamos lo contrario. Sara quería ir a ahorcarse. Y eso no viene de Dios. Eso viene del demonio. Ahora la pregunta sería entonces, ¿estaba Sara cerca de Dios? No, estaba muy lejos de Dios. Cuando ella decide dejar a un lado las pretensiones del demonio de quitarse la vida, reflexiona y se vuelve a Dios, vuelve su corazón a Dios, hace su oración a Dios, ¿qué hace Dios? La bendice. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. En aquel instante, la oración de ambos fue escuchada delante de la gloria de Dios, el cual envió al ángel Rafael, dice la palabra, para curarlos, a Tobit para que desaparecieran las manchas de la ceguera que tenía, ¿sí? Blanquecina de sus ojos, y pudiera contemplar la luz de Dios, a Sara, hija de Raguel, para darla en matrimonio a Tobías, hijo de Tobit, liberándola del malvado demonio. ¿De qué la liberó Dios? O sea, que la tenía ¿quién? ¿Dios o el diablo? Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la tenía el diablo? Porque se alejó de Dios. Eso es así de cajón. Entonces cuando llega gente a mí que me dice, ay, es que yo rezo, es que yo pido, es que yo le digo al Señor, pero Dios no me escucha. ¿Y usted va a misa? Entonces, o sea, usted puede pedirle a Dios de su casa. Está muy bien, porque hay que hacerlo. Pero es que dice la palabra de Dios que la gloria de Dios se le da en la iglesia. ¿En cuál iglesia? En la que Cristo fundó. No en cualquier secta ni cualquier chiringuito por allí que funda Petronilo o Teodoro, que de la noche a la mañana se hace pastor evangélico. No, señor. Porque hay que tener cuidado. La palabra de Dios es clara. Cuidado con los falsos profetas. Cuidado con esos mentirosos. Cuidado con esa gente engañadora. Por eso nosotros debemos aprender que como buenos cristianos debemos acercarnos a la casa ¿de quién? De Dios. Para darle gloria a Dios. Para servir al Señor. Para que nuestra oración sea escuchada. Y cuando la oración de nosotros sale del corazón, Dios la escucha. Ahora, pregúntese, si usted reza, si usted ora y siente que Dios no le escucha, tiene que hacerse 2 preguntas. 1, ¿está haciéndolo con fe? Porque hay gente que no reza con fe. Hay gente que reza porque voy a probar a ver si Dios me va a conceder lo que yo le estoy pidiendo. Y eso no es así. Dios primero pone a prueba el corazón del hombre. Fíjense, esta mujer, 7 maridos. ¿Sería que durante los 7 maridos ella no le pediría a Dios que le concediera un buen marido? No. Por eso estaba el diablo en ella. Dice la palabra de Dios, ¿no? Dice, ¿la dejó quién? Liberándola del malvado demonio. ¿Quién la dejó? El demonio. Cuando Dios vio que la oración que ella y que Tobit estaba haciendo, Dios se dio cuenta que nacía del corazón. Dios se dio cuenta que iba cargada de fe, iba cargada de esperanza, que estaba ya en lo último. Ella ya ahí sí confió en el Señor. Y dice la palabra que Dios le concedió, vamos a ver qué le concedió. Dice, a Tobit para que desaparecieran las manchas blanquecinas de sus ojos y pudiera contemplar la luz de Dios. Y a Sara, hija de Raguel, para darla en matrimonio, liberándola del malvado demonio Asmodeo. O sea, ahí sí Dios le concedió un santo matrimonio. Porque confió ¿en quién? En Dios. Confió en el Señor. A ver cuánta gente no se ha casado. ¿Y por qué no se han casado? Porque no les ha dado la gana. Porque no tienen ningún impedimento para casarse.
Ay, es que estamos esperando. Es que están esperando. Que la novilla esté más grande y si usted se muere antes. A esta le murieron 7. Uno tras el otro, ¿sí? No llegaba ni a la luna de miel. No, nada. Negativo, ¿sí? Y se morían. ¿Cuánta gente espera? Ay, que estoy esperando a tener plata. Es que estoy esperando. Si usted se pone a esperar eso, el demonio nunca les va a dar plata. Nunca le va a dar lo que usted necesita para casarse, porque el que menos quiere que ustedes se casen se llama diablo, demonio, Satanás, así de sencillo. La segunda cosa importante de la palabra de Dios hoy es que el Señor le reclama a los fariseos, ¿sí? A los saduceos, perdón, los cuales dicen que no hay resurrección, que ellos no creen en la resurrección. Y por eso hoy vamos a aprovechar la oportunidad para dar un tema bíblico que se llama el purgatorio. ¿Por qué? Porque hay gente que no cree en el purgatorio. Que es que en la Biblia la palabra purgatorio no aparece. La palabra evangélico tampoco. Y con eso los mato, ¿sí? Así de sencillo. Pero sí aparece la doctrina. Porque recuerde que la palabra de Dios tiene doctrina. Cristo tiene una doctrina. Está la doctrina buena y está la doctrina mala. La doctrina buena es la doctrina ¿de quién? De Cristo. La doctrina mala es la doctrina ¿de quién? Del diablo. Vamos a comenzar con 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 para que podamos diferenciar la doctrina buena y la doctrina mala. 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 nos lo va a poner muy claro. ¿Por qué? Porque hay gente que dice es que si no aparece la palabra yo no creo. No, ya va un momentico. Sí está la doctrina, aunque no esté la palabra, está la doctrina. Por ejemplo, la palabra católico no está en la Biblia, pero sí está la doctrina del catolicismo. ¿Dónde lo encontramos? Por ejemplo, en Mateo 28:18 el Señor dijo, vayan por todo el mundo. ¿Qué significa la palabra católico? Universal. Entonces, ir por todo el mundo significa que esa es una doctrina. ¿De quién? De Cristo. Por tanto, aunque no aparezca la palabra católico, aparece la doctrina ¿de quién? De Cristo. Vayan por todo el mundo y bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Muy bien, ahora, ¿cómo diferenciamos una doctrina de la otra? 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 nos lo dice. Escuchen, presten atención. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Mire, algunos renegarán. ¿Qué significa renegar? Algunos dudarán, algunos no creerán en aquello que se les enseñó. Por ejemplo, ¿qué dijo el Señor en el Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 52? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida. ¿Qué dijo el Señor en la última cena? Este pan es mí y este vino es mí. ¿Qué dijo San Pablo en la carta a los Corintios, 1 de Corintios capítulo 11? Que el Señor Jesús en la última noche tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. Tomó vino y dijo, esta es mi sangre. Y luego dijo en el capítulo 10 anterior, dijo, y cada vez que comemos del pan, no hacemos comunión con el cuerpo de Cristo. Y cuando bebemos del vino, no hacemos comunión con la sangre de Cristo. Y nuevamente en el capítulo 11 dice, antes de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, debemos examinar nuestra, porque no sea que nos estemos comiendo nuestra propia. Esa es la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina que no es de Cristo? Son mentiras, que Jesús dijo que ese pan es su cuerpo. A ver, si fue el Señor el que lo dijo, si fue Jesús textualmente el que lo dijo, ¿a quién le va a creer usted? ¿Al pastorcito evangeliquito que se metió a pastor de una noche a la mañana con un sueño y le dijo a usted que eso no lo dice la palabra de Dios? ¿O al mismo Cristo? Dice el Señor en el Evangelio de San Marcos capítulo 11, dice, debemos tener fe en Dios y debemos creerle a Dios. Hay problema que la gente no le quiere creer a Dios. La gente quiere creer lo que ellos piensan. Quieren tener un Dios hecho a su medida. Entonces fíjese, dice, vuélvalo a leer. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Algunos renegarán, se apartarán de la fe. Dicen, es que cuando yo era católico, a ver, ¿usted era católico? ¿Usted iba a misa? No. ¿Usted rezaba? No. ¿Usted iba a cursos bíblicos? No.
¿Usted se formaba como buen católico? No, entonces no diga que era católico. No venga usted a decir que era católico porque lo bautizaron cuando estaba pequeño. No, un buen católico es aquel que todos los domingos va ¿a dónde? Llueva, trueno, relampaguee, va a la misa. Porque sabe que el domingo es el día de ¿quién? Del Señor. Día de la resurrección de Cristo, día del Señor. Que los primeros cristianos, según los hechos de los apóstoles, se reunieron el día después de la resurrección de Cristo. ¿Sí? Es decir, el día domingo. Se reunieron el día de la resurrección de Cristo, perdón, el día domingo. Era el primer día de la semana, considerado, porque el último era el sábado, el sabbat. Y luego con Cristo pasó a ser el domingo, el día del Señor, día de la resurrección de Cristo. Y dice la palabra que a los 8 días se volvió a aparecer, y a los 8 días se volvió a aparecer. Jesús se aparecía después de la resurrección el día domingo. Los cristianos se reunían el día domingo para hacer la fracción del pan. ¿Pablo iba los sábados a la sinagoga? Sí, pero a discutir con los judíos y a enseñarles que Cristo había resucitado. Porque los judíos se reunían el sábado, no el domingo. Pero Pablo compartía el pan con los cristianos el día domingo. Y lo dice la palabra de Dios. Así de sencillo. Entonces, quienes se apartan de la verdadera fe son aquellos que siguen doctrinas diabólicas. No la doctrina de Cristo. Cristo enseñó, pero los cristianos no quieren obedecer. Entonces prefieren obedecer al diablo que a Dios. Y escuchen lo que viene. Para seguir espíritus seductores. ¿Para seguir qué cosa? Espíritus seductores. Es que el purgatorio no existe. ¿Quién le dijo a usted? Si eso no está en la palabra de Dios, muéstreme con la Biblia dónde dice la palabra purgatorio. Un día peleando con un evangélico, yo le dije, bueno, vamos a hacer esto. Lo que es igual no es trampa. Usted me muestra dónde dice en la palabra de Dios la palabra evangélico y yo le muestro la palabra purgatorio. Porque yo me he leído toda la Biblia y evangélico no aparece en ningún lado. ¿Sí? La palabra purgatorio no. Pero yo sí le voy a mostrar la doctrina del purgatorio, que es totalmente distinta. Y vamos a verla ahorita, la doctrina del purgatorio. Sigamos de todo modo para que podamos entender la doctrina de Cristo y la doctrina del diablo. Y doctrinas diabólicas. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Doctrinas diabólicas. Cuando ustedes le dicen el purgatorio no existe, esa es una doctrina diabólica. Esa no es una doctrina de Cristo, es una doctrina diabólica. Ahora, vamos a ver dónde está la doctrina del purgatorio. Vamos a comenzar con una cita bíblica del Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 31. Vamos a ver cómo se entiende la doctrina del purgatorio. San Mateo, capítulo 12, versículo 31, nos lo va a decir claramente. Escuchen. Por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Dios. Jesús. Yo les digo, dice el Señor, ¿se perdonará? Vuelva, levanten la mano los que no almorzaron. No, yo creo que todos almorzamos, ¿verdad que sí? Vamos a leer, vamos a prestar atención, porque ese es el grave problema, queridos hermanos, que después dicen, es que cuando yo era católico. No, mijo, usted no era católico porque usted iba a misa y estaba pensando, si será que la marrana ya parió. Va a llover. Y este cura no termina, ¿sí? Y el padre explicándole a usted dónde está la doctrina del purgatorio, usted pensando en pajaritos preñados, ¿sí? No, señor. Vamos a prestar atención y vamos a contestar. Porque usted sabe muy bien que a mí una misa que no me la contesten, significa que ustedes no vinieron a misa, ¿sí? Vamos a prestar atención porque así la palabra de Dios cae en su corazón. Pero ojo, para que llegue aquí primero tiene que pasar ¿por dónde? Por aquí, por la escucha. Por la escucha. Y si usted no escucha, ¿cómo va a aprender? ¿Cómo va a defender la fe? Entonces, volvamos a escuchar. San Mateo capítulo 12, versículo 31 nos muestra la doctrina del purgatorio. Escuchen. Por eso yo les digo. ¿Quién está hablando? Jesús. Yo les digo. Se perdonará a los hombres cualquier pecado. ¿Todos los pecados tienen perdón de Dios? Sí. Todos. Pero, hay un pero. Y cualquier insulto contra Dios. Pero calumniar
al Espíritu Santo. Pero todos los pecados tienen perdón de Dios menos uno. ¿Cuál es? Calumniar. En pocas palabras, blasfemar, hablar mal del Espíritu Santo. Es cosa que no tendrá perdón. Ese pecado no tiene perdón. Usted puede hacer todo tipo de pecados y Dios se lo va a perdonar si usted se arrepiente de corazón y lo confiesa, como dice primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8 en adelante. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Mas aquel que lo confiesa tendrá la misericordia de Dios. Léanlo. Primera de San Juan, capítulo 8, Primera de San Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 10. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Todo pecado se perdona, menos la blasfemia, el insulto contra el Espíritu Santo. Al que calumnie al Hijo del Hombre, se le perdonará. Es más, usted puede decir cualquier cosa contra Jesucristo Eucaristía. Como dicen los españoles, ¿sabes que los españoles dicen me en la hostia? ¿Sí? ¿Eso es un insulto contra quién? Contra Dios, contra el Hijo de Dios. Ese pecado, si ellos se arrepienten, Dios se lo perdona. Pero este no. Pero al que calumnie al Espíritu Santo, Al que hable mal, al que calumnie, al que insulte al Espíritu Santo, no se le perdonará, no se le va a perdonar. Escuchen, no se le perdona. No tiene perdón de Dios. ni en este mundo, Ni aquí, ni en el otro. ni en el otro. Ah, pero es que yo he escuchado de los evangélicos que dicen que el que se muere o se va para el cielo o se va para el infierno. ¿Y dónde usted me deja la palabra de Dios? Que Él dice que todo pecado se perdona menos el Espíritu Santo, ni en esta vida, ni en la otra vida. Es decir, que solamente hay perdón en esta vida. ¿Hay solamente perdón en esta vida? ¿Hay perdón en la otra? Entonces debe haber un lugar que no es el cielo y que no es el infierno. Porque dice la palabra de Dios que cuando el rico y el pobre murieron, uno fue llevado ¿a dónde? Al seno de Abraham, y el otro fue enterrado. ¿Y qué le dijo el que estaba enterrado, el que fue al infierno? Padre Abraham, mande a Lázaro para que moque con su dedo la punta de mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Tomen agua bastante, porque en el infierno agua no hay. ¿Sí? ¿Y qué le dijo Abraham? Le dijo, negativo, nadie puede bajar de aquí para allá y nadie puede subir de allá para acá. Si la doctrina protestante es correcta, es decir, que el que se muere o se va al cielo o se va al infierno, ¿dónde queda la doctrina de Cristo que dice que hay perdón en la otra vida? Por tanto, yo tengo que descartar una teoría. ¿Cuál de las dos descarto? La teoría protestante. Porque yo prefiero creerle a Cristo que me dice, hay perdón en esta vida y hay perdón en la otra vida. Porque se le perdona todo pecado, menos la blasfemia contra el Espíritu. No tiene perdón ni en esta vida, ni en la otra vida. ¿Sí? Ni en la otra vida. Entonces, como nada nada manchado puede entrar al reino de los cielos, nada que tenga pecado puede entrar al reino de los cielos, pero no creo que Dios sea tan malo para condenarnos, ¿sí? Porque de repente usted fue bueno toda su vida, pero el día que estaba muriendo dijo una mala palabra y se murió. ¿Será que usted se va a condenar por esa mala palabra? No, no creo. Debe ir a un lugar, ¿sí? Ese lugar no es el cielo, no es el infierno. Ahora, ¿cómo y por qué la iglesia lo llama purgatorio? Por una sencilla razón. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos lo va a decir claramente, ¿sí? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos a escucharlo directamente de la palabra de Dios. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios. Escuche, ¿cómo comportarte dónde? En la casa de Dios. Que es la iglesia. ¿Qué es qué? ¿Cuál iglesia? ¿La que Cristo? No la que funda Teodoro, ni Petronilo, ni Pancrancio, ni el que dijo, voy a fundar la iglesia de Jesús solo. No. Aquel que siguió a Carlos Parán, que la fundó en el año 1905 los pentecostales. No, esa no es la iglesia de Cristo. Ni la que fundó Elena de Guay con los mormones. No. De los adventistas, del séptimo día. No, esa no es la iglesia de Cristo. La que fundó John Smith.
tampoco la iglesia de Cristo. La que fundó Lutero, tampoco la iglesia de Cristo. La que fundó Calvino, tampoco la iglesia de Cristo. La que fundó aquí Macario, que llegó por allá de Valencia y fundó aquí, hizo un rancho y dijo que era la iglesia de Dios, tampoco es la iglesia de Cristo. La casa de Dios, que es la iglesia. San Mateo capítulo 16 versículo 18 dice, el Señor le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré ¿qué cosa? Muy bien, esa iglesia tiene más de 2000 años, anótelo ahí, y tiene 2000 años. Iglesia que durante 3 siglos, siglo primero, siglo segundo, siglo tercero, predicó sin esto que se llama Biblia. Predicó simplemente transmisión oral. En el año 380 más o menos, el Papa San Dámaso I le dice a San Jerónimo que traduzca la Biblia. Pero antes había mandado a recoger todas las cartas, las unió, se reunieron los obispos con el Papa y comenzaron, esta es, esta no, esta es inspirada, esta no. Sacaron 27 libros del Nuevo Testamento y dijeron, esto es palabra de Dios. Los unimos al Antiguo Testamento y se lo presentamos al mundo y le decimos, esto es palabra de Dios. Y el mundo dijo, amén. Y tan buenos son los evangélicos que cargan la Biblia católica. ¿Por qué no han hecho una Biblia ellos? Si ellos dicen que no es así, ¿por qué no hicieron ellos una Biblia? ¿Por qué cargan la de los católicos? Ah, pero para diferenciarlas, en el año 1820, en la Sociedad Bíblicas Unidas, la Sociedad de los Protestantes, se reunieron y le quitaron 7 libros a la Biblia. Esos 7 libros ya se los había quitado el pueblo judío en el año 90. Por eso San Juan, que autor del libro del Apocalipsis, dijo, el que le quite o el que le ponga algo a la palabra de Dios, anatema sea. Porque los judíos en el año 90 le quitaron 7 libros a la Biblia. Porque ellos no creyeron jamás que Cristo era el Hijo de Dios. Ellos simplemente creen que Cristo es un profeta. Y los protestantes siguieron esa misma línea y le quitaron exactamente los mismos 7 libros. Y si quiere creer, léase el libro de la sabiduría, capítulo 2 o capítulo 3, mal no recuerdo, alguno de los dos, donde narra perfectamente lo que le iba a pasar a Cristo en su pasión. Y usted lo va a encontrar en el libro de la sabiduría. Para eso es importante que como católicos nosotros debemos leer la palabra de Dios para que no nos metan los dedos, ¿dónde? En la boca. ¿Y la mano dónde? Como un bobo. ¿Sí? Sí, sí. Porque las cosas como son, hay que llamar las cosas por su nombre. Entonces, fíjense lo que dice 1 Timoteo, siguiendo la doctrina del purgatorio. Para que sepas cómo comportarte, ¿dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. La iglesia de Dios. No la iglesia de Teodoro, ni la de Pancracio, ni no. Y yo creo que ustedes son conocedores de lo que ha pasado últimamente con las fulanas sectas, ¿no? ¿Verdad que sí? Ustedes conocen ese caso, ¿no? Porque eso fue vox populi, ¿no? Pregunto, ¿eso viene de Dios? Hágame el favor, eso no viene de... ¿Es que la iglesia católica también tiene pecado? Sí, la iglesia católica tiene pecado, porque el Señor lo dijo claramente, en las puertas del infierno no podrán contra ella. Dios la fundó sobre hombres pecadores. Pedro lo iba a negar, Judas lo iba a traicionar, Tomás iba a dudar de él, los hijos de Zebedeo eran egoístas, los demás abandonaron al Señor. Pero recuerde que la iglesia tiene una condición, que es santa porque la fundó ¿quién? Cristo. Pecadora porque los llamamos los pecadores. Carta a los Hebreos capítulo 5 versículo 1 lo dice claramente. Por eso el sacerdote debe ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados, porque él también está envuelto en debilidades. En debilidades. Sí. El Padre también está envuelto en debilidades. Sí, porque la gente cree que es que uno no siente. Sí. Sí. Sí, que la gente cree que es que uno llegó el Señor y a ver, usted es el angelito Eudi, venga para acá. No. Carne y hueso, mijo. ¿Sí? Que siente y como yo le digo a la gente, se arrecha. Sí, yo me arrecho. Y cuando me hablan en la misa, más todavía. Porque me provoca como bajarme y darle 2 cachetadas y preguntarle, ¿usted vino a misa o a qué vino? ¿Sí? Porque cuando vamos a la misa vamos a escuchar la palabra de ¿quién? Y la gente cree, ay, el Padre, qué grosería. No, es que Jesús también se puso bravo. ¿Quieren saberlo? Vamos a buscarlo rápidamente. Mire cómo Jesús se puso bravo. Vamos a buscar donde Jesús se puso bravo, pero Jesús no estaba molesto, Jesús estaba recho. ¿Sí? Escuchen.
San Mateo capítulo 11, versículo del 11 al 25. Llegaron a Jerusalén y entraron en el templo. Se puso a echar a los que vendían y compraban en el templo, volcando las mesas. ¿Estaba Jesús contento? ¡Ay, qué bonito! Mira, tiró la mesa. ¿Cómo estaba Jesús? Bravo, molesto, arrecho, como lo decimos nosotros los venezolanos, ¿sí? Porque la gente había cambiado la casa de Dios, vamos a ver. De los cambistas y los puestos de los que vendían palomas, y no consentía a nadie. No tenía compasión con nadie. Transportar objetos por el templo, ni los instruía diciendo: no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Ustedes, en cambio, la han convertido en cueva de bandidos. ¿Y estaba Jesús bravo? Bastante, bastante. Entonces, ¿qué dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15? Volvámoslo a leer. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. ¿La iglesia de quién? Del Dios vivo. Pilar y base de la verdad. Esa iglesia es pilar y base ¿de qué cosa? De la verdad. Por eso esa iglesia le presentó al mundo en ese año, siglo 3, le dijo al mundo, siglo 4, perdón, 380 más o menos, esto es palabra ¿de quién? De Dios. Esa iglesia, estudiando la Sagrada Escritura, se dio cuenta que Jesús había dicho, todo pecado se perdona menos la blasfemia del Espíritu. No se perdona ni en esta vida ni en la otra. Por tanto dijo, hay un lugar que no es el cielo, porque nada manchado puede entrar en él, ni que tampoco es el infierno, porque no creo que Dios sea tan cruel para condenar a una persona si no se arrepiente, si trata de volver su corazón. Entonces, la iglesia determinó que existe otro lugar, y la iglesia que es universal, llamó a ese lugar purgatorio, que significa lugar de purificación. Llámelo y póngale el nombre que usted quiera. Pero la iglesia que es una y que está en todo el mundo, quiso que todos los que somos católicos llamáramos a ese lugar purgatorio. Dijo, ese es su lugar, se llama purgatorio. ¿Lugar de qué? De purificación. ¿Por qué lugar de purificación? Porque 1 Corintios capítulo 3, versículo 13 nos lo dice. ¿Por qué la iglesia llama a ese lugar lugar de purificación? Vamos a escucharlo directamente de la palabra de Dios. Un día se verá el trabajo de cada uno. Un día. ¿Cuál va a ser ese día? El día que usted se verá el trabajo. Se va a ver qué hizo usted, mijo. ¿Sí? Usted pudo haber engañado a todo el mundo, pero el que está arriba no lo engaña. Ese sí conoce su corazón. Ese día se va a ver su trabajo. Ese día uno va a estar allá y va a decir, uy, pero mira, ese que no partía ni un platico. Partía la vajilla completa, mira. ¿Sí? Ese día se va a ver. Se hará público en el día del juicio. ¿De paso se va a hacer? Imagínense. Exacto, como si lo llevara a la Plaza Bolívar y dijera, mira, quita este pollo, ¿sí? Y esto fue lo que hizo. Y uno, mira. Sí, ¿verdad? Hasta la doña se dará cuenta lo que hizo el del doño. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Cuando todo sea aprobado por el fuego. ¿Todo será aprobado por dónde? Por el fuego. Por el lugar de purificación. El fuego significa purificación. Porque si usted, por ejemplo, quiere probar el oro, ¿por dónde lo pasa? Para saber si es bueno. ¿Usted lo pasa? Por el fuego. Así dice la palabra de Dios, como se acrisola el oro, será acrisolada nuestras vidas. Por el fuego va a pasar. El fuego, pues probará la obra de cada uno. Ese fuego va a decir cómo fueron nuestras obras.
si fueron buenas, si fueron malas, si fueron de corazón o fueron de hipocresía, de fariseísmo, como muchas veces hay gente que hace obras fariseicas, de hipocresía, para que la gente los vea y los alaben. Por eso el Señor le dijo, cuerda de fariseos, no hagan las cosas para que la gente los vea y los alabe en la plaza como hacen los fariseos. No, usted haga las cosas para agradar ¿a quién? A Dios. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. ¿Será? O sea, pero si usted ya se murió, según la doctrina protestante, usted se murió, recibe el premio de una vez, cielo o infierno. ¿Por qué va a pasar por el fuego entonces? ¿Para qué va a pasar por el fuego si el día que usted se muere se va para el cielo o se va para el infierno? No, debe pasar por el fuego. Ese lugar de purificación la iglesia lo llama purgatorio. Sí. De repente se equivocó la iglesia, tenía otro nombre, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero la iglesia le dijo a todo el mundo que ese lugar se llamaba purgatorio. ¿Sí? Lugar de purificación. De repente no se llama purgatorio, se llama cárcel. ¿Sí? Donde usted va a pagar y después que pague, sale en libertad. ¿Sí? Y recuerdan las cárceles antiguas, donde iba una persona y después que lo juzgaban decían si tenía derecho a salir en libertad o era condenado a la muerte. Así va a ser. Ahí en esa cárcel le va a decir el Señor, esta persona no fue muy mala, hizo cosas buenas, bueno, pero se dejó llevar, pero bueno, no lo vamos a condenar, pero va a pagar primero. Vamos a pasarlo por el fuego y después vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego. ¿Tendrá qué cosa? Que pagar. ¿Tendrá que qué cosa? Que pagar. ¿Tendrá que qué cosa? Que pagar. Y luego dice, Se salvará, pero primero tiene que se salvará. Porque se murió y antes de morirse dijo una mala palabra. Se va a salvar, pero primero pague por esa mala palabrita que usted dijo. Porque usted sabía que no tenía que ofender a su hermano. ¿Sí? Se va a salvar, pero primero pague. ¿Sí? Ahora, doctrina del purgatorio. Fíjense, no aparece la palabra, pero aparece la doctrina. Estamos hablando de un lugar que no es el cielo y que no es el infierno. Segunda de Macabeos, capítulo 12, nos va a dar la resumen completo. Aunque los protestantes dicen, es que ese libro no es inspirado por Dios. Eso lo dicen los protestantes. Pero los protestantes no están en comunión con la Santa Madre Iglesia. No fueron ellos los que recopilaron los libros y le dijeron al mundo, esto es palabra de Dios. Ellos no estaban en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento sí que aparecen los 7 libros que los protestantes le quitaron. ¿Sí? En el canon de Alejandrina. ¿Sí? Para que ustedes desayunen de esa, ¿no? Los judíos tenían los 7 libros y en el año 90 se los quitaron. Después de la muerte de Cristo. Antes no, después de la muerte de Cristo. Porque ellos no creen en Cristo como Dios. Pero como nosotros sí creemos que Cristo es Dios, por eso nosotros aceptamos esos libros tal como estaban en el Antiguo Testamento. Por eso, segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 38, nos viene a dar el resumen de la doctrina del purgatorio. Judas condujo su ejército hasta la ciudad de Odolam. Cuando llegó el 7º día de la semana, se purificaron según la costumbre y celebraron el sábado en ese lugar. Al día siguiente, no se podía esperar más para levantar los cadáveres de los que habían caído en el combate. Había que levantar unos muertos que habían caído en un combate. Y los hombres de Judas fueron a sepultarlos con sus parientes en las tumbas de sus padres, y se encontraron con que bajo las túnicas de cada muerto había idólitos de Jamnia. ¿Qué quiere decir idólitos de Jamnia? Habían cosas que estaban destinadas a los dioses. Jamnia era un dios pagano, no era el dios cristiano, era un dios pagano. Vamos a poner un ejemplo de un dios pagano.
el pueblo de Atenas. Ustedes han escuchado que en el pueblo de Atenas hay muchos dioses. El dios Zeus, el dios tal, el dios tal, el dios tal. Bueno, ese pueblo era un pueblo que era politeísta. Tenía muchos dioses. Recuerden, el pueblo que es politeísta no es porque es político, sino el pueblo politeísta es porque tiene muchos dioses. El pueblo monoteísta es el pueblo que tiene un solo Dios. Nosotros somos parte del pueblo monoteísta porque tenemos un solo Dios. Un solo Dios, tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que es un solo Dios, un solo Señor. ¿Sí? Que ahorita próximamente vamos a celebrar la fiesta de la Santísima Trinidad y lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Así que invitados el domingo a la Santa Misa para celebrar la misa de la Santísima Trinidad, la doctrina de la Trinidad. ¿Sí? Que muchos no creen. Uno dice, no, es que es el mismo Jesús es el Padre, el mismo Jesús es Jesús, el mismo Jesús es el Espíritu Santo. No. Esas son doctrinas que vienen del demonio, que no quiere que usted crea en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Muy bien, sigamos. Lo que está prohibido a los judíos por la ley. Todos pues comprendieron que este era el motivo por el que esos hombres habían sucumbido. Los de Judas, aquí en este caso, ¿sí? Los de Judas comprendieron que los que habían muerto en la batalla perdieron la batalla porque ellos no creían en el Dios vivo y verdadero, sino que creían en sus propios dioses. En sus propios dioses. Entonces bendijeron el comportamiento del Señor. Justo juez justo juez que saca a la luz las cosas ocultas. Y le pidieron que el pecado cometido. Escuche. Le pidieron que el pecado fuera completamente borrado. ¿El pecado de quién? ¿De los vivos o de los muertos? De los muertos, de los que habían muerto. Pero, ¿por qué le pidieron si ya los muertos está? Si ya se había condenado o ya se habían salvado. Porque hay una doctrina, la doctrina del purgatorio. El heroico Judas animó a la asamblea a que se abstuviera de cualquier pecado, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que había ocurrido a sus compañeros, caídos a causa de sus pecados. Luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén. Y aquí esto hay que explicarlo siempre. ¿Qué había en Jerusalén que era lo más importante para el pueblo judío? ¿La panadería? ¿La licorería? El templo. Recuerde que lo más importante para el pueblo judío era él. Por eso Jesús, como buen judío, se fue al templo y cuando vio a la gente que estaba convirtiendo en un mercado la casa de Dios, se puso bravo. Y le dijo a la gente, han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones, de sinvergüenzas. Mi casa es casa de oración. Por eso Judas recoge una colecta entre la gente y la manda al templo, a Jerusalén, al templo, para que en el templo se ofrezca el sacrificio. Vamos a ver. Unas 2,000 monedas de plata, para que se ofreciese allí un sacrificio. ¿Para que se ofreciera qué cosa? Eso como dice el dicho, 2 más 2, 4, blanco y en botella, leche. El sacrificio para el pueblo judío se hacía, era en el templo. ¿Y dónde encontramos eso? A lo largo de toda la palabra de Dios. Léala, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Sí? Para que usted se dé cuenta de eso. Era en el templo. Por el pecado. ¿El sacrificio era por él? Era un gesto muy bello y muy noble. ¿Es bueno orar por los difuntos? Era un gesto muy bello y noble. Motivado por el convencimiento. Porque Judas estaba convencido de la resurrección. ¿De qué cosa? Él estaba convencido de la resurrección. Porque si no hubiera creído. Porque si no creyera en la resurrección sería protestante. Sí. Pero él estaba convencido en la
resurrección. Por eso recogió 2000 monedas de dracmas, la mandó a Jerusalén, para que en Jerusalén, en el templo, y voy a hacer una pregunta, ¿quiénes ofrecían los sacrificios en el templo? Los sacerdotes. Porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, Si él no hubiese creído que los que murieron iban a resucitar, escuchen, habría sido inútil. como dicen los evangélicos, es inútil que usted ore por los muertos. Ah, porque es que usted no cree en la resurrección, pero yo sí creo en la resurrección. Y como yo sí creo en la resurrección, yo le pido a Dios que tenga misericordia, que perdone el pecado de los que han muerto, que pasen por el fuego, que paguen si tienen que pagar, pero que no se condenen, sino que se salven. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Habría sido inútil Si yo no creo en la resurrección, ¿habría sido qué cosa? y ridículo Y estúpido y ridículo y tonto y bobo, como le hacen saber a muchos católicos ignorantes. Por eso yo siempre he dicho, católico ignorante futuro, católico instruido, jamás será confundido. orar por los muertos. Sería inútil, sería ridículo si yo no creyera orar por los. Pero escuche lo que viene. Pero él presumía que una hermosa recompensa Pero él estaba convencido, como estamos convencidos nosotros, que una hermosa. ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál es la recompensa? Uy, están convencidos ustedes. ¿Cuál es la recompensa? ¿La vida? Eso es lo que yo quiero. A ver, ¿usted no quiere la vida eterna? No, yo sí. Yo sí. Entonces, ¿cuál es la recompensa que queremos? ¿La vida? espera a los creyentes ¿Le espera a quién? Y a los que no creen, ¿qué le esperará? Por eso hay que creer. Ser creyentes. Y como dijo por aquí Omar, no ser creyones, ser creyentes. Y ser creyente significa no solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Creerle a Dios, a la doctrina de Dios. Porque vienen muchos falsos profetas. Ya lo hemos dicho, Jeremías 14:14 lo dice claramente. Cuidado con los falsos profetas. Dicen que yo los mandé, que yo los envié, que yo les hablé, y dice el Señor, yo no los he mandado, yo no los he enviado, yo no les he dicho nada. Esa gente lo que está diciendo son cosas de su imaginación. Tengan cuidado con los falsos profetas. Pero hay gente que es tonta. Sí, hay gente que es tonta y se deja convencer. ¿Sí? Ay, es que si usted se le entrega al Señor, Jesús será salvo, aleluya, gloria a Dios, porque en la cruz Cristo crucificó todos nuestros pecados. De aquí en adelante usted puede pecar, hacer lo que le dé la gana, igualito será salvado porque se entregó al Señor. Y usted como un bobo y se entregó. Y después le van a decir, ahora para poder salvarse mejor, tiene que pagar el diezmo. Y entre más diezmo pague, mejor se va a salvar. Porque dice Malaquías que el que no paga el diezmo le está robando ¿a quién? A Dios. ¿Y qué dice Malaquías? Antes de eso dice, me han robado porque le han quitado el 10ª parte que le corresponde al forastero, a la viuda, al levita y al huérfano. Y eso lo dijo el Señor cuando creó el diezmo y dijo, se va a hacer el diezmo y será la 10ª parte de la comida, de la cosecha, y será para el levita, la tribu sacerdotal, para el forastero, para el huérfano y para la... No para mantener vagos y sinvergüenza. Es que ustedes los curas recogen colecta los domingos porque Pablo lo dijo. Pablo lo dijo, no les voy a regalar la cita, vayan el domingo a misa y se las regalo. ¿Sí? Pero Pablo dijo claramente, recojan entre ustedes una colecta el primer día de la semana para que cuando yo vaya ustedes me la entreguen, en pocas palabras. Y lo dice Pablo. ¿Sí? Colecta es lo que usted quiera dar. Lo que le nazca de su corazón. Así de sencillo. Por eso el Señor le dijo a los fariseos hipócritas, falsos, mentirosos, hipócritas, se preocupan por pagar el diezmo del comino, de la menta y del anís y se olvidan de lo más importante, la justicia, la misericordia de Dios. El diezmo es la misericordia de Dios, porque Dios tenía misericordia de una viuda, porque una mujer que daba viuda era una mujer que no valía nada. Una mujer sin un hombre al lado en el Antiguo Testamento no valía nada. Por eso Dios se acordaba de las viudas, de los forasteros, de los huérfanos y de su tribu, Leví, tribu sacerdotal, que él le dijo, a ustedes yo no les voy a dar tierra, porque lo demás le van a ayudar a sostenerlos. Le van a dar el 10% de las cosechas, para que ustedes vivan y se dediquen a servir
a Dios. Sigamos. Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte. Una hermosa recompensa esperan a los creyentes que se acuestan ¿en qué cosa? En la muerte. Yo quiero que el día que yo me vaya a morir, el Señor me dé la gracia de tener un cura al lado para que me dé la extrema unción, me dé la comunión y me dé la absolución y morir en paz. Pero yo sé que de repente no voy a tener un cura al lado, pues voy a tratar de ser buen cristiano, vaya a misa todos los domingos, rece, confiésese, cásese, acérquese a Dios, ¿sí? No busque a Dios cuando tenga el agua al cuello, así como pasó ahorita que vino todo ese poco de agua, ¿y cuántos rezaron? ¿Cuánto le pidieron al Señor? En Barinas, mire, eso se inundó la ciudad. Y usted viera la lluvia, el mensaje que le mandaba a la gente a uno, ay, Padre, rece por mí, yo le recé por mí, rece usted sin vergüenza, ¿sí? Rece por mí. Y no va a misa, no reza, no le pide al Señor, ¿sí? De ahí que su inquietud Escuche, de ahí que su inquietud de orar por los difuntos fuera santa. ¿fuera qué cosa? ¿A quién le cree usted? ¿A Dios o al pastor evangélico? Y no estoy diciendo, yo no he dicho nada de mi palabra, todo lo estamos diciendo de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Y que me lo desmientan con la palabra de Dios. Y de acuerdo con la fe. Y aparte de eso, ¿está de acuerdo con qué cosa? Con la fe. De los verdaderos creyentes. Está de acuerdo con la fe. Entonces, ¿qué dice? ¿Se recuerdan la primera cita que dimos? ¿Cuál fue? La primera cita que leímos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Vendrán algunos que renegarán de la fe. ¿Y qué dice aquí? De ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Que el que no está de acuerdo con esto va a renegar de la verdadera fe. Y termina metido ¿dónde? En una secta. Mandó pues ofrecer ese sacrificio. Mandó la plata, llamó, hágame el favor y me hacen una misa por tales difuntos. O sea, para colocarlo en el tiempo de hoy, ¿no? Porque dice carta a los Hebreos capítulo 5 versículo 1, el sacerdote debe ofrecer el sacrificio. El sacerdote, por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Y cuando la gente manda hacer la misa, Dios debe recibir ese sacrificio por el perdón de los pecados de los que han muerto. Porque nosotros creemos que hay una recompensa para aquellos que mueren creyendo en el Señor. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación. De expiación en favor de los muertos. Por los muertos. Por los muertos. Para que quedaran libres de sus pecados. ¿Para qué? Quedaran libres de sus pecados. ¿Así o más claro? Clarito. ¿Sí? Por eso es que hay que formarnos como buenos católicos. Yo sé que hay gente que dice que misa más larga da el padre, ¿sí? Pero es que si usted presta atención, la misa se le hace cortica, mijo, ¿sí? Se le hace cortica. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo a usted, abra los ojos, abra la mente, escudriñe la palabra de Dios, no se deje engañar. Y así pudiéramos hablar de toda la doctrina protestante, el que no bautizan a los niños, que no hay confirmación, que no hay extrema unción, que no hay... Todo eso que ellos dicen que no lo hay, sí que lo hay en la palabra de Dios. El detalle está que muchos somos creyones y no verdaderos creyentes. Seamos buenos creyentes y creámosle a Dios el Señor. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a profesar nuestra fe en el Señor diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Vamos a elevar al Señor nuestras oraciones, nuestras súplicas. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, para que el Señor le siga iluminando en guiar a la Iglesia. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, para que nuestra fe esté fundamentada realmente en Jesucristo, Dios uno y trino, que podamos amar al Señor, que podamos escudriñar su palabra, que podamos obedecer a la voz de Dios. Roguemos al Señor. Por esta hermosa comunidad, para que Dios Todopoderoso la siga manteniendo unida en la fe, en la oración, en la caridad, roguemos al Señor. Para que el Señor Todopoderoso aleje las acechanzas del enemigo, del demonio, para que Dios Todopoderoso expulse los demonios que hay en nuestras vidas, que hay en las vidas de mucha gente. Que Dios Todopoderoso proteja, bendiga este lugar, esta casa, esta familia. Que Dios derrame abundantes bendiciones. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por nuestros familiares y amigos difuntos. Decíamos que es una obra buena, santa, justa orar por los difuntos. Vamos a orar por ellos. Vamos a pedirle al Señor que les conceda el descanso eterno y la vida eterna. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Levanten las manos las personas que van a comulgar. Ténganla levantadita así para poder contarlos, por favor. Gracias. Bendito sea el Señor de pronto ya no vendrá, hasta que se cumpla en mí lo que está escrito. Y les dijo, coman de este pan. Es mi cuerpo el que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de cada uno de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y te pedimos humildemente que consolides a nuestras familias en tu paz y en tu gracia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas.
Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso Guerrero Contreras, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos. Vamos a recordar el nombre de esos seres queridos que se nos han adelantado en el reino de los cielos. Oramos por John Kundla,
Ruperto Medina, José Ruperto Medina, Jorvi Rivera, Juan Mayorani, Anelmar Barrios, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como Hijo de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado todos. Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador y Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijo de Dios nos damos el saludo de la paz. Queridos hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor y Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Los que van a comulgar se acercan, los demás se pueden sentar. ¿Es que puede una madre olvidarse de su criatura? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré, dice el Señor. Oremos. Padre clementísimo, que nos renuevas con estos sacramentos celestiales, concédenos imitar fielmente los ejemplos de la sagrada familia de tu unigénito, para que después de las pruebas de esta vida podamos disfrutar de su compañía en la eternidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y les acompañe para siempre. Amén.
Saludamos a nuestra Madre, la Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.